El hombre ha llegado a ser lo que es gracias al poder de su pensamiento, a su capacidad para resolver problemas mentalmente, a poder anticipar el futuro, recordar el pasado y reorganizar el presente. Frente a los animales, que viven cada día sin planear el futuro, el hombre ha acumulado el conocimiento desde tiempo inmemorial, y eso le ha permitido predecir lo que va a suceder. Mediante la escritura ha podido acumular el saber y transmitirlo a otros. Muchos hombres han contribuido a esa acumulación de conocimientos. Hombres anónimos, como cada uno de nosotros. Pero algunos han hecho más. Han sabido dar un salto. Han sido especialmente capaces de sintetizar lo que otros habían intuido o de resolver los grandes problemas que había planteados en su tiempo. Pero ¿cómo han llegado esos grandes hombres? ¿Y cómo hemos llegado cada uno de nosotros a poder pensar, a resolver problemas mentalmente? Los niños recién nacidos, los bebés, no tienen las mismas capacidades que los adultos. Las van adquiriendo a lo largo de sus primeros años. Cómo se forma la capacidad de pensar es algo complicado que no puede tratarse detenidamente en un capítulo, pero vamos a ver algunas fases por las que pasa el pensamiento del niño hasta hacerse adulto. Como vimos en un capítulo anterior, el recién nacido tiene que aprenderlo casi todo. Vive en un mundo cambiante, en el que no hay objetos permanentes. Uno de sus grandes avances es ordenar la realidad, encontrar regularidades, descubrir que hay objetos que pueden chupar, arrugar, coger, lanzar. Así aprende a reconocer e identificar los objetos y diferenciarlos unos de otros. El lenguaje amplía enormemente las posibilidades. Sustituye a los objetos, los aleja del presente llevándonos al pasado y al futuro. Facilita la clasificación y la ordenación de cosas y situaciones. Ya los bebés empiezan a realizar conductas inteligentes antes de aprender a hablar y son capaces de resolver problemas. Se plantea un problema cuando no podemos alcanzar lo que pretendemos directamente. Por ejemplo, el bebé puede descubrir que tirando de un soporte puede alcanzar un objeto alejado que está situado sobre él cuando no puede cogerlo directamente. Imitando las conductas de otro, el niño puede aprender mucho, pero solo se puede imitar aquello que está dentro de las propias capacidades, como este niño que trata de chascar los dedos, o el que veíamos abriendo el grifo. La imitación no evita un trabajo de construcción propio. Esta niña tiene que descubrir por sí misma cómo hacer pasar las formas por el agujero correspondiente. Los pequeños pasan mucho tiempo ordenando cosas, a veces con esfuerzo. Qué difícil resulta meter todos los cubitos en orden. Todo esto constituye un esfuerzo considerable para el niño que da sus primeros pasos en la construcción de su inteligencia. La mamá osito. ¿Qué tiene en la mano el osito pequeñín? Jabullar. Muy bien. ¿Y esto? El lenguaje es una de las mayores adquisiciones del hombre. Pero las palabras solas no bastan. Es necesaria la acción para progresar en el pensamiento. ¿Y esto qué es? La silla. ¿Y qué tiene en la mano el osito? ¿Qué tiene en la mano?
La comida. El mundo es un espectáculo cambiante que transcurre delante de nosotros. Para poder entender qué es lo que sucede a nuestro alrededor, tenemos que ser capaces de organizar la realidad. Continuamente se está modificando la forma de los objetos, su posición, su tamaño, su color, pero los objetos continúan siendo los mismos. Reconocemos estos árboles, unas sabinas, como de la misma especie, aunque su forma varía mucho. A lo largo del desarrollo, el niño tiene que aprender a reconocer los objetos y los fenómenos en distintas situaciones. Darse cuenta de que una oveja continúa siéndolo cuando la miramos de frente o cuando la miramos de perfil. Que un árbol es lo mismo cuando tiene hojas que cuando no las tiene. Que el río va cambiando el agua, pero continúa siendo el mismo río. Que hay muchos tipos de mesas, pero todas ellas tienen en común algunos caracteres que le hacen ser una mesa. Que hay muchas clases de perros, pero que todos ellos son perros. Los objetos cambian de forma, pero continúan siendo los mismos. La masa del pan va adoptando distintas formas hasta que tiene la forma de pan y se introduce en el horno. Al sacarlo del horno, ha sufrido otras transformaciones y se ha convertido en lo que entendemos por pan. Y aunque tengan distintas formas, somos capaces de reconocerlos y darles el mismo nombre. El niño que está jugando haciendo flanes con arena está haciendo lo que para él son interesantes experimentos. Está dando distintas formas al mismo material y explorando lo que cambia y lo que no cambia. La misma arena o la misma plastilina pueden adoptar formas muy distintas y volver a recuperar la primera tras los cambios. Esto para los niños pequeños es algo sorprendente y parte necesaria de su aprendizaje sobre la realidad. El gran psicólogo suizo Jean Piaget, que falleció en 1980, ha sido una de las personas que más nos ha ayudado a comprender cómo piensan los niños y realizó algunas experiencias sorprendentes que muestran las dificultades de los niños con problemas para nosotros muy simples. Por ejemplo, descubrió que los niños, antes de los 6-7 años, creen que si cambiamos la forma de un objeto, podemos modificar la cantidad. Véanlo ustedes mismos. Le damos a un niño de unos 5 años 2 bolas de plastilina iguales. Hacemos un juego que se trata de un pastel que se puede comer. El niño reconoce que ambas son iguales sin ninguna dificultad. Sí, son iguales. ¿Son iguales? Bueno, o sea que imagínate que esto fuera un pastel y que una amiga tuya se come ese y que tú te comes este, ¿las dos comeríais lo mismo? Sí. Las dos comeríais lo mismo. Bueno, pues mira lo que voy a hacer ahora. Voy a hacer una salchicha. Entonces aplastamos una de ellas y le damos forma de salchicha. Oye, ¿tú crees que Ahora le volvemos a preguntar si hay la misma cantidad o no. ¿No? Hasta los 7 años, por término medio, los niños afirman que hay más cantidad y que hay más plastilina en la salchicha que en la bola. Escuchen las respuestas de la niña. ¿Cómo se llama? No, tengo dos. Dos. ¿Cómo se llama una? Una Astrid y otra Paula. Paula. ¿Y tú crees que si tú te comieras esta bola y Paula se comiera esta salchicha, las dos comeríais lo mismo o una comería más? No. ¿Quién comería más? Paula.
Paula comería más. Oye, ¿y si ahora volvemos a hacer la... Podríamos pensar que el niño no ha entendido bien lo que le preguntamos. ¿Tú crees que tendríais lo mismo? Podemos comprobarlo volviendo a hacer la misma bola que había Igual, antes igual. y preguntándole ahora si hay lo mismo o no hay lo mismo. El niño afirmará que hay lo mismo, que las dos bolas son iguales como lo eran antes de comenzar la transformación. ¿Haréis lo mismo? Sí. ¿Sí? Oye, ¿y si yo cojo esta bola y la aplasto así? Vamos a preguntárselo de otra manera. Vamos a transformar la bola en una especie de galleta o torta aplastándola. Veamos nuevamente qué es lo que ¿Para sucede. comer aquí que aquí? No, ¿No? ¿En cuál hay más? en la torta. ¿En la torta? ¿Por qué? De nuevo el niño piensa que la cantidad se ha modificado. Podemos hacer muchas otras modificaciones de forma, convertir la bola en pequeños fragmentos y el sujeto siempre pensará que al hacer esas modificaciones estamos modificando la cantidad. Ahora, ¿tú crees que Esto hay lo resulta muy sorprendente, pero lo curioso es que todos hemos pasado por ahí y que lo mismo sucede con los niños de diferentes culturas. Entonces vamos a servir jarabe de fresa para Gonzalo y jarabe de menta para mí. Tenemos que tener igual. Además, no solo sucede con la plastilina, sino con cualquier cosa que cambia de forma. Por ejemplo, con un líquido que cambia de vaso. Sí, igualito, ¿no? Entonces el de fresa es para ti y el de menta es para mí. Ahora vamos a pasar el jarabe a este vaso. ¿Cuál pasamos, el tuyo o el mío? Este. ¿Hasta dónde crees que va a llegar? Pon con tu dedo. Hasta aquí. Hasta ahí, ¿no? Muy bien. Vamos a hacerlo. ¿Qué ha pasado? Que llego hasta aquí. Bueno, entonces vamos a ver, Gonzalo. Si tú te bebes tu jarabe de fresa y yo me bebo el mío de menta, ¿vamos a beber lo mismo o alguno beberá más? Alguno beberá más. ¿Sí? ¿Quién? Tú. ¿Yo bebo más? A ver, ¿por qué? Porque este tiene mucho. ¿Sí? ¿Y este? Poco. Sí. Pues antes un niño, ¿sabes qué me ha dicho? ¿Qué? Que bebíamos lo mismo, porque si volvíamos a poner este jarabe aquí, había lo mismo. Ya. ¿Tú qué piensas? ¿Que tenía razón o no? ¿O Que que sí. estaba equivocado? ¿Qué Que crees? sí, que tenía razón. ¿Sí? Sin embargo, estos niños que negaban que hubiera la misma cantidad de pasta o la misma cantidad de líquido cuando se modificaba la forma, unos meses más tarde la van a admitir sin ningún problema. Bueno, ahora vamos a hacer otra Incluso cosa. Vamos les va a cambiar. resultar llamativo que alguien pueda pensar que la cantidad se ha modificado. ¿Cuál quieres que pongamos? Sus argumentos suelen ser: es el mismo líquido, es más alto pero es más estrecho, Allá. o se puede volver a echarlo en el mismo recipiente en que estaba antes y habrá lo mismo. Un poquito aquí. Ahora, Gonzalo, tú te vas a beber esos 4 vasos de jarabe de fresa y yo me voy a beber mi jarabe de menta en este vaso. ¿Vamos a beber lo mismo o alguien va a beber más? Vamos a beber lo mismo. ¿Sí? A ver, ¿por qué? Porque si tú echas esto aquí, los cuatro, entonces que llega por aquí y entonces que bebemos lo mismo. Ajá. Bueno, Gonzalo, ahora lo que yo te pido es que pongas juntos los que se parecen, ¿vale? Los que tú crees que van juntos. Para organizar la realidad, al niño le es necesario buscar semejanzas en las cosas y organizarlas de acuerdo con ellas, ser capaz de clasificarlas. Poner juntas, material o mentalmente, las cosas grandes o redondas o verdes. Pero también los niños pequeños tienen dificultades para hacer esto. Si damos a niños de 4 a 8 años fichas de distintos colores y formas para que las ordenen, vemos que pasan por varias etapas. En una primera etapa utilizan formas de organización que varían según el material que están utilizando. Con las fichas pueden construir figuras, pero no son capaces de ordenarlas de acuerdo con su tamaño, su forma o su color. Muy bien, cuéntame qué has hecho. Esto es una piscina. Ah, Estos son 2 ojos y una nariz. qué bien. Esto es una casa grande y esto es una pequeña. Muy bien. Estos son 2 triángulos que van seguidos. Muy Y esto, bonito. y esto
cuando va alguien que la aplasta así. Ah, que se chocan. Pues pon los dos montones como tú creas. En cambio, 2 o 3 años más tarde, la tarea se ha vuelto muy sencilla y la niña puede no solo clasificar, sino cambiar de criterio y pasar de poner juntas las cosas del mismo color a ordenarlas por el tamaño o la forma. Estupendo. Muy bien. ¿Cómo se llama este montón? El montón amarillo. ¿Y este? El montón rojo. Muy bien. Estupendo. Los niños aprenden los números pronto, pero solo aprenden los nombres de los números y eso no basta. Quiero que me pongas... Hay que adquirir también otras propiedades de los números, como que 8 incluye al 7, al 6, etc. Empezando aquí. Un tenedor para cada cuchara. Muy bien. ¿Ahora hay las mismas cucharas y los mismos tenedores? Sí. ¿Cuántos hay? ¿Cuántas cucharas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una de las dificultades de los niños pequeños es que si estiramos o encogemos una fila de objetos, su número se ¿Ahora altera. hay las mismas cucharas? Habrá más en la fila más larga o en la más densa. Veamos las respuestas de una niña. ¿Qué hay? ¿Más o menos? Más. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer para que haya lo mismo? Bueno, entonces me has dicho que ahora hay lo mismo, de cucharitas que de tenedor, ¿o no hay lo mismo? ¿No? ¿Qué ponemos aquí? ¿Un tenedor más? Sí. Pues ponlo. ¿Ahora hay lo mismo? Sí. ¿Sí? Las mismas cucharas y los mismos tenedores. Muy bien. ¿Y ahora? No. ¿No? ¿Dónde hay más? Aquí. ¿Hay más cucharas que tenedores? Sí. Muy bien. ¿Y ahora? Igual. Ahora igual. ¿Lo quieres pintar? En general, para los niños pequeños, la apariencia habitual de las cosas es muy importante, tanto que a veces les impide darse cuenta de lo que tienen delante. Fíjense en las dificultades para pintar la posición de un líquido dentro de una botella. Oye, pues mira, ahora... Mira, yo voy a poner la botella así, ¿ves? Y entonces yo quiero que tú lo pintes aquí, pero que lo pintes como está, ¿eh? Los niños saben que el líquido está en la parte de abajo del frasco, pero si lo inclinamos o lo ponemos invertido, el líquido seguirá abajo. Esto les resulta difícil de ver a los niños. Miren esta niña de 6 años. Tiene que colorear en unos dibujos del contorno de la botella donde está el líquido y dense cuenta de que la botella está delante, la está viendo. Le resulta imposible hacerlo. El líquido está siempre en el fondo del frasco, como si estuviera pegado allí, con independencia de la posición de la botella, como vemos en este dibujo de las distintas posiciones. Oye, Leticia, tú sabes que algunas de estas cosas flotan en el agua, cuando las echamos en el agua, y otras se hunden. ¿Tú puedes poner aquí las cosas que flotan y aquí las cosas que se hunden? Sí. Hacia los 8 años ya se han superado estas dificultades de los problemas anteriores. Pero si cambiamos de problemas, aparecen nuevos obstáculos. Esta también. Por ejemplo, sabemos que los cuerpos flotan en el agua cuando su peso es menor que el volumen de agua que desplazan. Esta también. ¿Recuerdan el principio de Arquímedes que se estudia en la escuela? Esta también. Pero el principio de Arquímedes hace intervenir una noción muy difícil, la densidad, es decir, la relación entre peso y volumen. Observen las respuestas de estos adolescentes. Y estas son las cosas que se van a hundir. Tú me habías dicho que estas se hundían, ¿verdad? Sí, es verdad, se hunden. Y que estas flotaban. ¿Y tú crees que esta flota? No. ¿No? Entonces la teníamos que poner ahí, ¿no? Vamos a probar a ver.
Sí, se nos ha hundido. ¿Y estas tú crees que flotan? Vamos a probar. Sí. Leticia, entonces, ¿por qué crees tú que hay algunas cosas que flotan y otras que se hunden? Pues porque algunas pesan menos y otras pesan más, pero hay algunas que pesan mucho y luego se te quedan flotando, o algunas que parece que pesan menos y otras y se hunden. Porque, por ejemplo, los barcos, ¿tú crees que pesan mucho o que pesan poco? Mucho. Y sin embargo... Flotan. Como no tiene las ideas muy claras, recurre a explicaciones irrelevantes, como que la madera se moja. ¿Por qué crees que Pues va a pasar eso? yo pienso porque estas, las que se van a hundir, pues es mayor su peso que el empuje de agua, ¿no? Sin embargo, y además son más compactas. Sin embargo, estas tienen, además de que pesan menos que el empuje, pues son menos compactas y entonces el agua se puede introducir en ellas. Pero, por ejemplo, esto pesa más que esto, ¿o no? Sí, pero es que la madera yo pienso que flota. O sea, ¿Pero por qué? Sin embargo, Pero esto pesa más que esto. sí. Sin embargo, ¿tú crees que este va a flotar y este se va a hundir? ¿Por qué Sí, crees? pues porque, no sé, esto es más, no tiene, o sea, la madera pues se puede impregnar más de agua, ¿no? Y entonces puede flotar, pero esto, no sé, yo creo que se hunde. Entonces me has dicho que estas cosas que hay aquí... Aunque ha estudiado en la escuela estas cosas, no las tiene muy claras. Eso le lleva a mezclar cosas irrelevantes, como la cantidad de agua, y a decir otras absurdas. No debe extrañarnos. Entender por qué flotan las cosas es algo muy difícil. Entonces tiene, pues, como es poca cantidad de agua, al pesar más, pues no hace fuerza por arriba, no empuja. Todo esto tiene una gran repercusión sobre el aprendizaje escolar. En realidad, a lo que estamos asistiendo es a la formación de las estructuras intelectuales del sujeto, que aprende así a organizar la realidad. Los conocimientos escolares van a ser organizados con estos sistemas y no con otros. Hallar la superficie de una corona circular en la que el radio mayor mide 5 decímetros y el radio menor mide 40... Nosotros le podemos preguntar a un niño de 6 años qué es Madrid y nos puede contestar correctamente que es la capital de España. A continuación le preguntamos si los madrileños son españoles y probablemente nos va a contestar que no, que unos son los madrileños y otros son los españoles. Esto pone de manifiesto un hecho importante, y es que el aprendizaje escolar frecuentemente solo se queda en palabras y no se convierte en operaciones que el sujeto sea capaz de realizar. Desde ese punto de vista es un aprendizaje baldío. Los niños que explicaban por qué flotan las cosas nos daban palabras que parecían indicar una comprensión, pero no lo tenían claro. Lo que tenemos que procurar es que las cosas que se aprenden en la escuela no sean un aprendizaje baldío, sino que contribuyan al desarrollo intelectual del sujeto y le sean útiles, cosa que no siempre se consigue.